Tercera, del ciclo hacia la plenitud humana. Tema: entrega, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. En los evangelios, después de la declaración mesiánica de Pedro, muy equivocada en Marcos y Lucas y muy acertada en Mateo, la diferencia es muy grande entre los evangelios, Jesús empieza a predecir el conflicto que va a tener con las autoridades del pueblo judío, pero no habla de sí mismo, habla del Hijo del Hombre, de manera que empezó a enseñarles que era inevitable que el Hijo del Hombre fuera rechazado, que sufriera mucho por parte de las autoridades, de los sumos sacerdotes, de los senadores y de los letrados, y que al tercer día resucitara. De manera que empieza a los discípulos, vamos a seguir un evangelio más que otros, porque si no es un poco confuso hacer la síntesis de todo. Vamos a coger el evangelio de Marcos. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Lo declara en un sentido equivocado, porque al decir tú eres, nada más, tú eres el Mesías, se refiere al Mesías cultural, al de la convicción popular, es decir, al Mesías político, triunfador, victorioso, futuro rey de Jerusalén y vencedor de los pueblos paganos. Esto es lo que tiene en la cabeza Pedro. Por eso, claro, Jesús no acepta el título y los increpó y les prohibió que dijera eso a nadie. Él es Mesías, pero no en ese sentido. Y entonces, para rectificar esa idea de Pedro, empieza a decirles que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, siendo rechazado por los sumos sacerdotes, etcétera, y sufriendo la muerte. Y al tercer día tiene que resucitar. De manera que toda esa idea de triunfo que Pedro ha expresado al llamarlo el Mesías, Jesús le dice, esa es falsa, no es un Mesías así. Pero además hay otra cosa todavía mucho más profunda. Vosotros pensáis que el Mesías es un líder político, es un general victorioso, es un dictador, digamos, un déspota ilustrado. No. El Mesías, el verdadero salvador del pueblo judío y de la humanidad, es el prototipo de hombre, el hombre de Dios, el que cumple en sí la plenitud humana, porque la salvación del hombre no es en una sociedad nada, incluso próspera, no es eso, y sometido a uno que manda, no. La salvación del hombre está en una plenitud de vida individual que se basa en la libertad, la creatividad, la iniciativa y el amor. Por lo tanto, solo aquel que puede infundir el Espíritu de Dios en el hombre, que le permite comenzar esa vía de la plenitud, pero que además le asegura que esa vía no va a terminar en la muerte, sino que va a superar la muerte, solamente es el verdadero Salvador, el verdadero Mesías. Pero tenemos aquí que en este dicho de Jesús afirman que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Ese tiene que, quiere decir, es inevitable. Hay un choque inevitable entre el Hijo del Hombre y las autoridades religioso-políticas del pueblo judío. En el Hijo del Hombre se concentran todos los valores humanos, todos. Es, digamos, la cima de los valores. Y el régimen judío, representado por las autoridades religiosas y políticas, se opone frontalmente al Hijo del Hombre hasta darle muerte. Este es el conflicto. Con lo cual se muestra que el régimen judío es inhumano, antihumano, injusto, opresor. No reconoce, no quiere reconocer
los valores humanos encarnados, lo mejor del hombre, la obra maestra de Dios. No quiere. ¿Por qué? Porque pone en peligro sus intereses. Ahora, pero de todas maneras, antes del conflicto con las autoridades, o como preparación, las actitudes de Jesús, siempre el Hijo del Hombre, conmocionan a la sociedad judía. Por ejemplo, Jesús no observa los preceptos de la ley. Si no está permitido curar el sábado, él cura el sábado, o el día de precepto, sin más historia. Él no ayuna, no sigue los ayunos rituales de los fariseos. Él no ayuna. Ni él ni sus discípulos. Por otra parte, él readmite a los marginados, o se acerca a los marginados dentro del pueblo de Israel. El ejemplo del leproso. El leproso es un marginado, un judío marginado, y él lo recibe, lo cura, lo toca, estaba prohibido por la ley. Es decir, él se pone en contra de la ley misma que mandaba marginar a esa gente. En ese aspecto, en absoluto, la voluntad de Dios. Que Dios no margina a nadie, y nadie tiene derecho a marginar en virtud de un principio religioso y en nombre de Dios. Claro, esto es tremendo, porque es desautorizar a la ley divina, la llamada ley divina. Por otra parte, no solo eso. En Israel, además de estos marginados dentro del pueblo, hay expulsados del pueblo, que son los publicanos, es decir, los recaudadores, los llamados pecadores, entre comillas. Pecador en estos contextos significa descreído, irreligioso, impío. Eso significa pecador. No uno que comete un pecado, no. El que tiene una actitud en su vida que prescinde por completo de la ley de Moisés. En el ambiente judío, por lo tanto, aunque eran judíos de raza y de nacimiento, son considerados como paganos. Pues también nadie, ningún judío ortodoxo, observante, se trataba nunca, ni dirigía la palabra a uno de estos. Nunca eran como paganos, absolutamente despreciados. No tenían derecho ni a ser testigos en un juicio. Estaban idos de la sociedad judía, y políticamente. Jesús invita a ser uno de sus íntimos a Leví, que es expulsado. Esto origina una tempestad tremenda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo mismo, Jesús libera a muchos de los que ayer llamábamos poseídos por espíritus inmundos o endemoniados. Estos son los fanáticos. El fanatismo impide la convivencia humana. Por lo tanto, si Jesús quiere crear una sociedad fraterna, tiene que eliminar el fanatismo. Fijaos que si interpretamos estos símbolos, espíritus inmundos y demonios, como cosas reales, entonces no nos sirven para nada estos textos. Sin embargo, la actividad de Jesús en este sentido es constante, pero se entiende solo y se ve su importancia para nosotros si los interpretamos según el sentido que les dan los evangelistas. El poseído por un espíritu inmundo o el endemoniado es un fanático. El fanático que condena todo lo que no está de acuerdo con la ideología que le llena la cabeza. Este es un impedimento tremendo para la fraternidad, para la convivencia humana. Jesús y labor de los suyos es ir eliminando el fanatismo, expulsión de demonios, expulsión de espíritus inmundos. Fanatismo destructor siempre, el fanatismo siempre discriminador, el fanatismo basado en el odio, en el desprecio. Esto es lo que hay que suprimir. Claro, como es el fanatismo judío consistía en un nacionalismo exacerbado, en
Entonces, claro, esto también Jesús libera de ese nacionalismo, elimina ese nacionalismo en tanta gente. Esto también llama la atención dentro de su sociedad. Por otra parte, en todas las culturas antiguas, y muchísimo en la judía, el centro de gravedad era la familia. La familia. En la familia, el clan, los llamados hermanos de Jesús, el clan, los que pertenecían a la misma familia. Esto era la fidelidad, la lealtad a los vínculos familiares era sagrada en el pueblo judío. Jesús relativiza los vínculos familiares. Cuando le avisan, ahí están tu madre y tus hermanos, que te buscan, ya sabía Jesús a qué venían. Sus familiares venían a quitarlo del medio, a privarlo de la libertad de acción, porque decían que estaba loco. Y Jesús, paseando la mirada por los que tenía sentados en corro alrededor, pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que cumpla, que lleve a efecto el designio de Dios, ese es mío y hermana. Es decir, por encima de los vínculos de familia está la comunidad ideal centrada en Jesús. Eso es más que los vínculos de familia. Esta relativización de la familia era impensable en la cultura judía. Otro punto de fricción. Luego, el trato a la mujer. Pues, como sabéis, nunca un rabino, un letrado, nunca, cuando iba con su mujer por la calle, nunca iban juntos. La mujer iba 2 pasos detrás del hombre y jamás se le dirigía la palabra al público. En la casa ya se sabe, la mujer dedicada a todas las labores de la casa. Era una esclava doméstica y las hijas igual, sin derecho ninguno. Luego estaba el derecho al repudio. Repudio no es lo mismo que divorcio. El repudio significa, por cualquier motivo, el hombre, el marido, echaba a la mujer de casa sin más. Le daba una nota diciendo: estoy divorciado. No es algo que... es como si fuera un mueble que no sirve. Fuera, ya arréglate. Es decir, es un dominio masculino, una depreciación de la mujer total. En este contexto, Jesús habla con la samaritana, se sienta con ella, no importa, y habla con ella. Jesús, en el Evangelio de Lucas, aparece acompañado no solo de los 12 en una gira por Galilea, sino también de unas cuantas mujeres que iban con él y que les facilitaban la vida. Le daban una ayuda económica al grupo para que fuera adelante. Mujeres de toda clase social, de alta y de baja clase social. Esto era que un maestro como Jesús vaya por ahí de viaje con el grupo de discípulos y un grupo de mujeres. Pero contra el repudio Jesús dice: al principio no era así. Moisés se equivocó. Moisés cedió a vuestra dureza. Y por eso esa ley no viene de Dios, claro. Porque al principio, en la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso el ser humano, él y ella, dejarán a sus padres y serán los dos un solo ser. Y sin hombre y mujer, marido y mujer, son un solo ser. Ya no hay uno que esté por encima del otro. Es la absoluta igualdad. Tan tremendo era esto que ni los discípulos lo entienden. En el Evangelio de Mateo dicen los discípulos: pues si eso es así, a nadie le conviene estar casado, ¿no? Claro, son cosas que cambian. Cuando Jesús, en casa de Simón el fariseo, hablo de estas figuras como figuras reales, porque en realidad hay 2 planos: hay un plano real y un plano simbólico, naturalmente. Esta figura, esta mujer pecadora, representa a los pecadores, pero eso no excluye que hubiera una mujer pecadora. Una cosa es el hecho histórico y otra el uso que hacen los evangelistas del hecho histórico.
aquella mujer pecadora conocida en la ciudad, que va, que le lava, que le unge los pies con el perfume y se los seca con el pelo. El Jesús que tenía fama de profeta del pueblo, y la conclusión inmediata del fariseo que lo había invitado: este no puede ser profeta. ¿Cómo se deja tocar los pies por una mujer como esta? Porque claro, Dios quiere a los buenos y odia a los malos. Esa es la cosa. Si esta mujer es mala, pues Dios, como un profeta, uno que habla en nombre de Dios, puede admitir una cosa así, tendría que echarla escupiéndole a la cara. Todo, tira abajo toda la teología del judaísmo, la teología basada en el mérito personal, que uno tiene que sobornar a Dios con buenas obras para que Dios lo mire con favor, tiene que comprarse el amor de Dios. Esta concepción que atormenta, que nos han enseñado también alguna vez en la vida, ¿no? Que por las buenas obras nos gastamos la salvación. No, la salvación la dio Dios gratis. Responde a nuestra opción. Optamos por Jesús, por el amor que comunica vida. Nos salimos de nuestro aislamiento personal para decir: mi vida quiero que sirva para el bien de los demás. Y Dios nos salva. Nos da su espíritu que borra el pasado y nos da una vitalidad nueva. Esta es la salvación. Nuestras obras no ganan la salvación, demuestran la salvación ya efectuada. Por eso uno que ha recibido el Espíritu, en su conducta tiene que verse eso, pero es la consecuencia, no es la condición para salvar. Claro, con esta teoría del mérito, de ganarse la salvación, de comprar el amor de Dios, claro, es un tormento tremendo en la vida, porque Dios, ¿me querrá Dios o no me querrá Dios? Qué blasfemia esa pregunta, ¿verdad? Qué blasfemia. Y sin embargo, así vivíamos. ¿Estoy o no estoy en gracia de Dios? Que la gracia es el amor. O sea, ¿me quiere Dios o no me quiere? Eso es una blasfemia. Dios me quiere siempre, sin condiciones. Me quiere y me ayuda y me anima para que crezca, para que me acerque más a Él, para que los rasgos de hijo suyo se vayan dibujando. Pero siempre está ahí, siempre me quiere, nunca nos abandona. Claro, todo esto tira abajo la cultura judía. Por eso la figura de Jesús es una conmoción social. Lo mismo hay en el pueblo de Israel, vivía un espíritu de victimismo que tenía su fundamento histórico, desde luego. Desde las antiguas Asirias, Babilonias, el pueblo había estado sometido a reyes extranjeros, casi nunca tuvo, más que en el tiempo de los macabeos tuvo un breve intervalo ahí, pero una vez acabada la monarquía, claro, que fue un desastre, la monarquía fue un desastre. El primer rey falló por completo, Saúl. David, después se idealizó la figura de David, pero hay que ver lo que fue David. Hombre cruel, un traidor, mató a Urias, que le cogió a la mujer, en fin, todo. Y luego, claro, tenía otros aspectos positivos, que fueron los únicos que se conservaron en la tradición. Y luego Salomón fue un horror. Acabó de idólatra Salomón, con toda su sabiduría y todas sus cosas. Y como consecuencia del fracaso de Salomón, que impuso el servicio militar obligatorio, que a las jóvenes las llevaba de criadas a su palacio, que aumentó los impuestos de una manera tremenda para construir su magnífico palacio y además el templo para Dios. Primero su palacio y después el templo. Todo eso estrujó al pueblo, ¿no? Importando maderas carísimas del Líbano, maderas de cedro, todo eso fue un engaño tremendo. Y claro, cuando murió Salomón y el hijo Roboam manifestó que iba a ser más tirano que su padre, se produjo el cisma. No, las 10 tribus no aguantaron aquello. De manera que fue un fracaso, y después ya viene un rey, parece mejor, el otro adora a Baal, en fin, un desastre. La monarquía no fue ningún éxito en Israel.
Pues después de eso ya vino la invasión extranjera y siempre estuvimos sometidos. Por eso, claro, la invasión extranjera fue un dominio que no era muy humano tampoco, de manera que ellos castigaban al pueblo y lo tenían esclavizado. Por último estaban en la dominación romana, en el tiempo de Jesús. Por eso el pueblo se sentía víctima de las potencias extranjeras, que eran pueblos paganos. Entonces, cuando un pueblo vive en ese espíritu, se crean todos los mitos de venganza. Primero se dice, nosotros somos el pueblo escogido, por lo tanto Dios está con nosotros, y Dios odia a nuestros enemigos. Por lo tanto, llegará un momento en que Dios intervenga y nos salve por medio del Mesías, o sin Mesías, había muchas maneras de concebirlo, y humillará a los paganos y exaltará a su pueblo. Y todo esto que cuaja sobre todo en los libros llamados apocalípticos, todo esto son ilusiones, las ilusiones de un pueblo oprimido. Entonces ellos proyectan sobre Dios ese deseo de revancha que tienen, y Dios va a ser el que tome venganza de nuestros enemigos. Y vamos a ver, calculaban incluso los rabinos cuántos paganos le iban a corresponder a cada judío, y llegaban calculando, no sé cómo, a 2000 y pico. Cada judío tendría 2000 y pico esclavos paganos para su servicio. Igual, qué cosa, que a ver, pero este era el ambiente. De una manera o de otra, el Señor arreglará la cosa y humillará a nuestros enemigos. Claro, era una ideología de odio. Jesús eso nunca lo sobrará, jamás lo acepta, ¿no? Porque el amor tiene que ser universal, aquel nunca permite eso. Claro, esto también choca, que allí claro, pasa como pasa en nuestra cultura también, en ciertos aspectos. Si usted no mantiene todo eso, usted no es patriota y no sé cuánto y no sé qué, pues mire, usted no lo mantenga. Pero claro, choca cuando no hay un ambiente que sea fervientemente nacionalista. Pues mire usted, yo no. Ahí, que son cosas que pasan hoy día también. De modo que Jesús, desde todo punto de vista, choca con su sociedad. Claro, en particular con las autoridades. Las autoridades son los componentes, los miembros del Sanedrín, el Consejo, el Gran Consejo de Jerusalén, estaba compuesto por 71 miembros, el sumo sacerdote y luego 3 grupos, uno de sumos sacerdotes, es decir, la aristocracia sacerdotal hereditaria, después los senadores, la aristocracia civil, y después los letrados, la aristocracia del saber. Los 2 primeros grupos eran en nombre muy ricos. Los senadores eran los grandes terratenientes, grandes explotadores. Los sumos sacerdotes explotaban al pueblo, primero eran ricos porque eran de grandes familias, pero además explotaban al pueblo a través del templo, porque ellos eran los que concedían las licencias de venta en el templo, que era un mercado enorme de ganado y de otras cosas y de cambio de dinero y todo para los sacrificios del templo. Explotaban al pueblo con el pretexto de la religión, lo explotaban sacando del dinero para sus fortunas particulares, el tesoro del templo del cual ellos disponían. Y los letrados eran los que dominaban al pueblo por medio de la doctrina, de la ideología, de la enseñanza. Estos son los 3 grupos. La ideología judía del tiempo se basaba en 3 pilares enormes, indiscutibles. Primero era la ley de Moisés, la ley de Dios llamada. Este es el fundamento de nuestra identidad judía, esta es la expresión de la voluntad divina, por lo tanto es indiscutible, incluso en sus aspectos más ininteligibles. Porque con el tiempo, en la ley judía, que no es original en su mayor parte,
Ni siquiera los 10 mandamientos son originales, ya existían antes, casi iguales, en Asiria. Se conserva en el Museo Británico la estela de Hammurabi, rey de Asiria, donde aparece. Es un código legal donde aparecen también los mandamientos que después Moisés escribió. Para que esto era cultura universal, digamos, en Oriente. Y así en esos residuos culturales entran cosas muy primitivas, de momentos, digamos, muy rudimentarios de la humanidad. Por ejemplo, el sentido de la mancha. La mancha no es un pecado, la mancha es diferente del pecado, es anterior a la idea de pecado. Es algo que por el tacto físico me produce una suciedad moral. La mancha se materializa sobre todo en los líquidos viscosos, la sangre y los líquidos sexuales. Eso da cierto temor, porque son misteriosos unos y otros, claro. La sangre como elemento de vida, casi como símbolo de la vida misma, y lo otro como símbolo de la vida que se comunica, claro. De modo que todo eso, siendo misterioso y profundo, todo eso, y además con esa calidad viscosa, todo eso casi produce la sensación de mancha. De ahí viene la serie de tabúes. El tabú es una defensa contra la mancha. Bueno, eso no se puede hacer. Y ya con eso no incurres, no te manchas, no te ensucias interiormente. De ahí viene, por ejemplo, la sangre, el periodo, el flujo menstrual, es impuro. Qué cosa más misteriosa ese flujo de sangre una vez al mes, qué cosa. Eso da miedo, es impuro. Lo mismo con una relación sexual, pues hasta la tarde dura la impureza. Todo esto son, si uno derrama sangre en la tierra tiene que cubrirla, porque si no la sangre está clamando al cielo, clama venganza. Una serie de cosas primitísimas que entran en la ley de Moisés porque son residuos, reliquias de otras épocas. Pues incluso cosas de esas que ya en tiempo de los profetas habían ido cayendo en desuso, cuando sucede la deportación a Babilonia y vuelven y ya no tienen ni rey, ni templo, ni identidad nacional, entonces se agrupa el pueblo judío en torno a la letra de la ley. Es la única seña de identidad que le queda. Y entonces los grupos piadosos, que más tarde se llamarán fariseos, estos insisten en que hasta la mínima letra de la ley hay que cumplirla, porque aunque no se entienda, es voluntad de Dios. Y entonces se vuelve a respetar todo esto que era ya, estaba completamente pasado. En tiempo de Jesús todo tenía la misma importancia. Jesús dice que la ley ha sido superada. Los fariseos habían encontrado en la ley 613 mandamientos, de los cuales 365 eran negativos y el resto positivos. De manera que la vida era una obsesión, porque ¿qué mandamiento tengo que cumplir o qué cosa tengo que evitar en cada momento de la existencia? Claro, no había manera, ¿no? Por eso la gente ordinaria, la pobre gente, pues decía, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, que ¿cómo vamos a estar pendientes de eso? Y la escuela farisea los miraba como gente maldita porque no observa la ley. Con esta obsesión, Jesús declara que la ley ha terminado. La ley es un estadio infantil, lo que dijimos ayer. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Esto es Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, en el reino de Dios, el Hijo del Hombre, es decir, el hombre con el Espíritu, Jesús en primer lugar, y todos los que tras él reciben el Espíritu,
es Señor también de la ley. Ha sido superado. Claro, esto es tremendo. Porque es el primer pilar que da la identidad al pueblo. Por eso Jesús no es un genio. Se suele decir, Jesús es un genio. No, no, no. Un genio es un individuo de un talento extraordinario que, viviendo dentro de una cultura, abre una brecha en la frontera de la cultura y la amplía. Jesús no hace eso. Jesús destruye todo el sistema simbólico de su cultura. La tira abajo. Los tres grandes pilares, la ley, el Mesías, el templo. De la ley está superada. El Hijo del Hombre es Señor de la ley. Está por encima. Del Mesías, cuando dice, ¿por qué dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si David lo llama Señor, ¿cómo va a ser hijo suyo? Porque el Mesías que ellos esperaban era el Mesías hijo de David. Como dijimos el otro día, los gritos de hijo significa el Mesías igual a David, el segundo David, el violento, el conquistador, el guerrero, y Jesús dice, eso es una ilusión. No, el Mesías no es hijo de David. Es otra cosa, ¿no? Es hijo de Dios, claro. El Mesías es hijo de Dios, se parece a Dios, no a David. Fuera del Mesías. Tercero, el templo. El templo magnífico, riquísimo. Muchas de sus partes forradas de oro, que brillaba al sol como una antorcha. El templo que era, digamos, el orgullo de Israel, su identidad. No va a quedar piedra sobre piedra. Bueno. ¿Veis? Las tres grandes pilares de la cultura religiosa judía. Jesús los tira abajo. Claro, esto es tremendo. Y esto no lo hace Jesús por afán destructivo, no. Que son todos impedimentos para el desarrollo del hombre. Todos. Jesús lo que quiere, el Señor lo que quiere es el éxito pleno del individuo y de la sociedad humana en este mundo, para ir después a coronar ese éxito con la condición divina del mundo. Pero si Él quiere el éxito de la creación, tiene que tirar abajo todo lo que se opone a ese éxito. ¿Qué se opone al éxito? La ley. La ley es una ley, fijaos, negativa. La ley son los 10 mandamientos, claro. Quitemos los primeros, los que se refieren a Dios, que Jesús no considera. No matarás, no adulterarás, no robarás, no. El no hacer, no desarrollarlo. Por lo tanto, esta ley era una ley primitiva, que tuvo su papel histórico, no es que fuera mala, que era insuficiente, ¿verdad? Es una ley primitiva. En unas tribus bárbaras, como eran las que fueron las que salieron de Egipto, no pensemos que el pueblo que siguió a Moisés era un pueblo muy civilizado, no, era muy bárbaro, muy primitivo. Entonces Moisés denuncia los 10 mandamientos. Unos se refieren a Dios, sobre todo que como vienen de un país completamente politeísta, con 1000 dioses, que tengan un solo Dios. Y segundo, que haya una convivencia mínima. Que aquí no vamos a estar matándonos y robándonos y quitándonos una mujer y difamándonos y peleándonos. No. Por lo tanto, convivencia mínima, que es no dañar, eso es lo mismo. No hacer daño. Pero claro, eso no desarrolla al hombre. Al hombre lo desarrolla la actividad. Ayer veíamos los 2 pasos. El primero, correspondiendo a la predicación del Bautista, la enmienda, no cometer más injusticias. Negativo. Ser bueno, ser una buena persona. Pero luego viene el de Jesús. No solamente no cometer injusticias, sino
entregarse para eliminar la injusticia en el mundo. Este es el positivo, este es el de Jesús, claro. Este es el cristiano, el otro es pre-cristiano. Bienvenido donde lo haya, por supuesto, pero no basta para el cristiano. El primero basta para salvarse, para tener la vida plena. Pero Jesús no viene a salvar almas, viene a cambiar al hombre, al mundo, a cambiar. Y esto es un compromiso posterior. Y para esto hace falta un compromiso activo. El primero es pasivo. No voy a hacerlo. No voy a ser injusto. El segundo es activo. Voy a dedicarme a eliminarla. Empezando por mí, claro. Y luego todo lo que soy, mi energía, mi saber, todo el servicio de ese amor para ir mejorando la situación de la humanidad. Comunicando vida. Por eso Jesús, cuando ve estos obstáculos, los obstáculos de la ley, una ley infantil, es decir, una ley para el pueblo primitivo, que no basta para desarrollar el hombre, bueno, ha tenido su función histórica, que ya se ha acabado. Que queremos, desde el momento en que Él existe en el mundo, el hombre pleno existe en el mundo, ha cambiado la historia. Y ahora lo que hay que hacer es que la humanidad pueda aspirar a la plenitud. Y para eso hace falta que la humanidad se entregue a esa solidaridad, amor, esto que es lo que desarrolla al hombre. Y eso es positivo, no legal. Claro, el que hace la opción por ese amor universal, hay que decirle, no mates o no robes, hay que decirse, pero eso está superado. Eso está superado, eso es como los mandamientos. Si consideramos la ley entera y la interpretación farisea de la ley, que es lo que se encuentra Jesús, es asfixiante, porque entonces Dios lo tiene todo determinado, te ha programado la vida minuto por minuto, no te ha dejado ninguna iniciativa, ninguna creatividad. Esta falta de creatividad, iniciativa y posibilidad de obrar se representa en el Evangelio por el hombre del brazo atrofiado, de la mano seca, el hombre con el brazo atrofiado. El brazo es el símbolo de la actividad, del hacer, y el hombre que representa a los judíos que van a la sinagoga, a los que practicaban su religión, tiene el brazo atrofiado, es decir, carece por la imposición de la ley de toda creatividad, de toda actividad, de toda espontaneidad. Esto es impedir el desarrollo humano. Por eso Jesús extiende el brazo. El Mesías, claro, el Mesías era el fanatismo nacionalista, turista, privilegio de Israel, desprecio, odio y agresividad contra los demás pueblos. Esto está completamente en contra del designio de Dios. Fijaos, en el Evangelio de Marcos y en los demás también, pero en Marcos se llama Jesús el secreto del reino de Dios. A vosotros se os ha concedido, se os ha dado a conocer el secreto del reino de Dios. ¿Cuál es el secreto? El secreto que los demás no conocen es el propósito divino de comunicar vida a toda la humanidad. Es el amor de Dios que quiere comunicar vida a la humanidad entera. Los demás, que son la multitud que escucha el discurso de las parábolas, están en su nacionalismo estrecho. Ellos esperan que Jesús sea un líder reformista dentro del pueblo, que haga justicia social dentro del pueblo, y además que sea el líder que dé la independencia bendiciendo y humillando a los pueblos paganos. No entienden lo universal. No entienden que Dios no discrimina, que Dios ama a todos los hombres. No. La idea del Mesías, el Mesías rabínico, el hijo de David, este es un nacionalismo que quiere humillar a los pueblos paganos. No solo humillarlos, en realidad la ideología basada en el libro de Daniel es que habría que dominar, Israel tendría que dominar a las naciones paganas. Esto es inaceptable. Jesús tira
idea de templo. ¿Qué es un templo? En abstracto es el lugar donde brilla la gloria de un Dios, donde ese Dios se manifiesta o actúa. Pues lo que Jesús nos dice es que la gloria de Dios es su amor, no tiene otro. La gloria de Dios es su amor. Y el amor de Dios brilla en el hombre que tenga su espíritu, y nada más. Por eso el templo es él, y el templo somos todos. Y no hay más templo. Se acabó. 4 paredes no hacen. Será una sala de reunión, pero no es un templo. El templo es el lugar donde brilla la gloria. La gloria es el amor de Dios. En Jesús brilla toda la gloria. Y en nosotros, en la medida en que ese amor, ese espíritu amor, esté vivo en nosotros. Por eso las cartas de los apóstoles, vosotros sois el templo de Dios, no es cosa nueva. Dejemos de llamar templo a una iglesia. Una iglesia es una asamblea, que lo que significa la palabra iglesia, lugar de la asamblea. No es un templo, tiene más templo que Jesús y nosotros. No hay más. Claro, no hay lugar sagrado. Dios está en todas partes, donde esté su espíritu allí. Allí brilla su gloria. No hay personas sagradas, porque todo el que tenga el espíritu es sagrado, todo. No se puede consagrar una cosa inanimada. Entonces, la única sacralidad o sagrado es el espíritu, que es la participación de la santidad divina. Y esto solo el hombre puede recibirlo. Y todo el que tenga el espíritu es persona sagrada. Se acabaron las distinciones. El tiempo sagrado. Se acabaron los tiempos sagrados. No hay tiempo sagrado. Dios está en todo tiempo y en todo tiempo está su amor. Las cosas que nosotros queramos decir, bueno, vamos a acordarnos de esto de los que, pero no consideremos que ese tiempo es privilegiado. No hay. En cualquier momento, en cualquier lugar, Dios nos puede comunicarnos igualmente, porque Él responde siempre a la apertura de nuestro ser, de nuestro corazón, siempre. Claro, todo esto es tremendo, porque todas las religiones antiguas se basan en espacios sagrados, que si un bosquecito, que si una roca, que si esto, que si lo otro, que si un templo, en espacios sagrados, en tiempo sagrado y en personas sagradas. Bueno, todo. Todo eso son esclavitudes para el hombre. Por eso Jesús tiene que romperlas para que seamos libres para entregar, libres para procurar vida, libres para procurar libertad y paz y comprensión y tolerancia y convivencia para eso, y solidaridad en todos los trabajos. Que no estemos apoyados. Dios no es problema, el Padre nos quiere siempre, ya está, el gran problema solucionado. Y lo demás no puede ser amenaza ni coacción, estamos por encima de la ley. A procurar el bien de la humanidad. Esta es la realidad. Claro, esto lo lleva a la muerte. No hay sociedad que resista tal conmoción, ¿no? Y sobre todo los explotadores. Los explotadores, que son las 3 categorías, naturalmente, que hemos mencionado. Si Jesús predica una, digamos, cultura de la solidaridad, esto atenta contra la propiedad de los terratenientes. Jesús, porque dice, el hambre, la necesidad, se produce por el acaparamiento que algunos hacen de los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos. Da gracias a Dios, porque es suyo, hermano, y lo reparte todo, y todo abunda, y sobra.
Este es el sentido profundo. En la solidaridad, cuando no se acaparan los bienes, entonces bastan para ante grandes propietarios, evidentemente no pueden soportarlo. Si Jesús declara que el templo es una cueva de bandidos donde se explota el pueblo, que eclesiástica declara que esa ley y esa interpretación de la ley que hacen los letrados es falsa y opresora del hombre, que hay que tirarla a los letrados, no pueden soportar. Por eso los tres grandes grupos del Sanedrín se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Aquí hay, fijaos, en toda organización, sobre todo en las religiosas, mucho más que en las demás, las grandes organizaciones religiosas tienden a crear un mundo cerrado. Es decir, todo está dicho, todo está escrito. No hay más que atenerse a lo dicho y a lo escrito. Todo está organizado. Hay que atenerse a la organización existente, que además, naturalmente, se sacraliza atribuyéndola a la voluntad divina. Todo se atribuye a la voluntad divina. Con eso el mundo está cerrado. No hay evolución, no hay progreso. La humanidad está encerrada en la religión. Llega Jesús y a los dirigentes judíos, cuando él ha curado a aquel paralítico, figura del pueblo, y le ha dicho: levántate, carga con tu camilla y anda y vete, echa a andar. Que el día de fiesta, cuando no se podía cargar con la camilla, o sea, libérate de esa sumisión a la ley y toma tu vida en tu mano. Y empieza, claro, decirle al pueblo eso ponía nervioso a todos los dirigentes, claro. Y entonces, ¿por qué este no respeta el día de fiesta, el día de precepto? Y Jesús les contesta: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Es decir, la creación no está terminada. El mundo cerrado de ella, la creación está terminada. Todo es como es, y el hombre es lo que es. Por lo tanto, el hombre tiene que ser siempre dominado y protegido y guiado por los que sabemos. Y no vamos a dejar que se descargue. No hay confianza ninguna en la posibilidad del hombre, nunca, ninguna, en los sistemas religiosos. Y Jesús les dice: mi Padre sigue trabajando. Es decir, la creación no se ha terminado, porque el trabajo del Padre fue la creación, claro. Mientras exista en el mundo miseria y dolor, ignorancia, opresión, lágrimas, el mundo no está terminado. Por eso Él sigue trabajando, Él también trabaja, y nosotros trabajamos. Pero eso, fijaos, la organización dentro de una iglesia, digamos, está en función de su misión. Lo importante es lo que Jesús no ha organizado la iglesia. Jesús lo que nos ha dado es una misión. Igual que el Padre le ha enviado, yo me digo yo a vosotros, a dar vida, a cambiar. Cada uno de nosotros tiene que ser un factor de cambio, estemos donde estemos. Un factor de cambio por el amor que irradiamos. No hay que buscarle muchas dificultades. Cada uno en su escala, dependiendo de la edad, del sexo, del saber, de lo que sea. Unos tienen más energía, otros menos, unos pueden hacer más cosas, pero todos tenemos que irradiar amor. Amor que es comprensión, que es tolerancia, que es deseo de ayuda, que es sonrisa oportuna, que es una palabra amable, lo que sea. Cada uno en la medida que pueda. No hay una realidad, pero no, el factor de cambio en el mundo es el amor que es el Espíritu. Cada uno de nosotros tiene que ser un factor, un elemento de cambio, difundiendo alrededor de nosotros amor que es el Espíritu.
Por eso, lo esencial es la misión. Y toda la organización interna de una comunidad religiosa se hace en función de la eficacia de la misión. No hay otro criterio. Porque lo único importante es la misión, transmitir la vida. La vida que Dios nos ha dado y que tenemos que llevarla. Por eso no puede haber una institución rígida, fija, sino una organización flexible que se va cambiando según lo exige los requerimientos de la misión, de la eficacia. Esta es la idea del Evangelio. Claro, todo esto en medio de una institución rigidísima como es la judía. Claro, no se puede tolerar, no se puede tolerar. Acabaré pronto, no se impacienten, por favor. En el fondo es que hay dos dioses. Está el Dios de la institución, el Dios soberano, el Dios del trono celeste, el Dios que graciosamente acepta al hombre, el Dios que sin embargo le impone su ley, por supuesto, y no tolera deserciones, el Dios autoritario, el Dios contable que lleva cuenta de cada fallo del hombre, el Dios vengativo, el Dios rencoroso que no olvida la ofensa, el Dios violento que acabará con el máximo acto, acabará toda la cuestión de los hombres con el máximo acto de violencia, que es el juicio en el cual condenará a sus enemigos. Este es el Dios de la institución judía. El Dios de Jesús es el Dios amor, que ni castiga ni se ofende. Ha sido una pena que los padres nuestros hayan cambiado deudas por ofensas, porque Dios no se ofende. Ofensa significa que el otro está ofendido, por lo tanto nos la tiene guardada. Por eso, por algo los evangelistas no ponen ofensa sino deuda. Deuda no, yo debo dinero, pero no quiere decir que el otro esté como una pistola detrás de mí. Debo, soy yo el que debo, el otro está tranquilo, yo debo, ¿no? Pero si he ofendido, entonces el otro ya está en mala disposición. Eso ha sido, me parece, un fallo, un perdón de quien lo haya aprobado. Porque da la idea del Dios irritado, y eso es falsa, es una idea falsa. Dios no está irritado nunca contra el hombre, nunca, porque es puro amor. Puro amor. Ese Dios que no se pone por encima del hombre, sino por debajo, para levantarlo. Y no exagero, porque si Jesús es la presencia de Dios, del Padre en la tierra, Él se pone a lavar los pies, se pone de rodillas ante los discípulos para lavarles los pies y hacerlos señores como Él. Es el Dios amigo, el Dios cercano, el Dios sonriente, el Dios que quiere comunicar toda su plenitud al hombre. Claro, un Dios así es inconciliable con nosotros. Y este Dios, con esta claridad, solo lo conocemos a través de Jesús. Solo. Antes no se había, aunque había rasgos de Dios, que eran en el Antiguo Testamento. Dios, si podrá una madre olvidarse de su hijo, mucho menos. Hay frases bellísimas, pero si se toma en conjunto el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios enormemente ambiguo, porque ese mismo Dios es el que dice: coge la espada y mata a todo el que te encuentre. Este Dios que no castiga, este Dios lo conocemos a través de él. Claro, es el choque, el choque que se puede verificar entre nosotros también. Nosotros tenemos que persuadirnos de este Dios, de que este es el único Dios verdadero, el Padre, el que por amor nos comunica su propia vida, una vida que es indestructible. Esa es la que nos comunica, porque
quiere nuestro éxito aquí y allá, que quiere romper nuestro límite para darnos la condición divina. Claro, son inconciliables. Esto puede pasar incluso en nuestra época. Hay dos ideas de Dios y son inconciliables, no hay manera. El nombre parece el mismo, Dios, pero la realidad es completamente diferente. Y esto crea el conflicto, esto crea el conflicto. Hay muchas más cosas, pero no puedo. Solamente diré esto: que siempre que Jesús o que los evangelistas hablan de una predicción de la pasión de Jesús y de la muerte, siempre añaden la resurrección. Siempre. Y a los 3 días tiene que resucitar. Y es tan inevitable una cosa como otra. Si es inevitable, ¿por qué es inevitable el conflicto? Porque la actividad de Jesús es la actividad que brota del Espíritu. Es la actividad del amor incondicional, del servicio, de la solidaridad. Y esto es incompatible con la explotación y el legalismo del sistema. Por eso es inevitable. Pero del Espíritu, esa es la actividad de Jesús. Pero también el ser de Jesús es la presencia del Espíritu. Está inundado por el Espíritu de Dios, que es vida indestructible. Y por eso necesariamente tiene que resucitar. La resurrección es un término de la cultura farisea. En realidad, para nosotros, Jesús, los evangelistas usan varias frases. Para nosotros puede darnos una idea equivocada. Es decir, como si hubiera una muerte, después se vuelve de la muerte. No, en realidad, lo que significa es que la muerte no se interrumpe, que la vida no se interrumpe, que la muerte no interrumpe la vida, que la vida que tenemos, que es el Espíritu de Dios, es indestructible. Por lo tanto, la muerte física no es más que un accidente que nos abre ya la etapa definitiva de la vida. Entonces, ¿cuál es el destino del Hijo del Hombre? Esto aparece en los sinópticos en la escena de la transfiguración. Es el hombre de Dios, en la plenitud de su divinidad. Allí aparece Jesús, cuyo rostro brilla como el sol. Siempre la luz es el símbolo de la divinidad. Brilla como el sol. Y su vestidura como un relámpago, como el sol, como la luz. Este es el destino del Hijo del Hombre, que es el nuestro. En las apariciones después de la muerte, en la resurrección, ahí no aparece Jesús resucitado. Esas son expresiones para decir que los discípulos tienen la experiencia profunda de que sigue vivo, porque Jesús resucitado tendría que haber aparecido con todo el esplendor de su divinidad, y no aparece. Donde los evangelistas describen esa condición final del hombre en la transfiguración. Pues eso es lo que nos espera a nosotros. Nosotros tenemos que vivir intensamente cada momento de nuestra vida, cada edad de nuestra vida, digamos, cada edad de nuestra vida. Tú, la madurez, la vejez. En cada nosotros tenemos que estar dando, comunicando vida, comunicando amor en según las etapas de nuestra vida, pero sabiendo siempre que esto no será un fracaso, que la muerte no va a acabar ni con nuestro proyecto vital personal, ni con el proyecto de humanidad, que todo esto tiene una dimensión que ahora no conocemos. Sabemos que existe, pero no conocemos, y que todo lo que de bien y de bello y de bueno y de sabio se haya hecho en este mundo, todo eso será no solamente coronado, sino, digamos, tendrá su erupción final en el mundo que viene. Y esta esperanza, este saber que nada es un fracaso, que el amor no fracasa nunca, esto es lo que da seriedad a nuestra vida y nos da el compromiso profundo y la alegría, porque si no tuviéramos esto, viviríamos en la plena amargura. El Señor nos ha dado esta vida y la otra, y vamos siempre uniendo la dos. Hasta mañana. Coloquio. Pregunta: ¿cómo se compagina
ese Dios tan bueno del que usted acaba de hablar, con el Dios que Jesús presenta diciendo: id malditos de mi Padre al fuego eterno. Muy bien. Vamos a ver. De infierno, de un fuego eterno que quema manteniendo en vida, eso nunca se habla en los evangelios, nunca, ni en Pablo, ni en el resto de la Pablo. El fuego indestructible es el que destruye, el fuego indestructible, el que aniquila al hombre. De manera que serán echados al fuego y allí acaba la existencia. Esto lo hemos inventado nosotros después. Nuestra teología no sé cuándo empieza, pero ha inventado que no, que es que también, fijaos, nuestra teología ha tomado de Platón el principio de que el alma es inmortal. Ha dividido al hombre en dos, cuerpo y alma, cosa que no está en los evangelios, claro. Y entonces el alma es inmortal. Por lo tanto, eso no puede nunca desaparecer. ¿Qué hacemos con un alma inmortal que va al fuego? Pues tiene que vivir en el fuego siempre, sufriendo siempre. Pero esto nace de un principio que no es del Evangelio, que es que el alma es inmortal. Si vosotros, en el Nuevo Testamento, leéis la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, allí hay una alabanza a Dios, donde se dice: tú solo tienes la inmortalidad. Clarísimo. Solo Dios es inmortal, el hombre no es inmortal. Esto lo decía Platón, el Evangelio, ni en el Antiguo Testamento, ni nada. Por lo tanto, cuando se habla y serán lanzados al fuego, es una metáfora para decir: dejan de existir. Se acabó, dejan de existir. Es decir, el hombre, según la antropología evangélica, es una vida física, que es la que se simboliza en la creación de Adán. Dios fabrica una estatua de barro y le sopla. Quedó constituida en Sigen Sosa, en ser viviente, ser viviente. Esta es una vida física. Por eso cuando Adán peca, Dios le dice: polvo eres y polvo te convertirás, porque vas a morir definitivamente. Cuando le dice: si comes del fruto de este árbol morirás, es decir, no morirás en el momento, sino que se acabará, tu existencia se acabará, porque el hombre no es inmortal. Entonces todas esas imágenes del fuego significan la frustración final de la existencia. El hombre deja de existir. Es decir, el hombre tiene una vida física, que es una vida orgánica, que tiene un lapso de vida y se terminó, porque no resiste más. A menos que no tenga otra calidad de vida internamente, que es la vida divina, que es el espíritu, el hombre no supera la frontera de la muerte. Entonces, si existe el caso, en la realidad, no lo sabemos, Dios solo lo sabe, el hombre que no tuviera nada de espíritu, que nunca hubiera amado, totalmente cerrado al amor, ese hombre dejaría de existir. Sin más. No hay castigo después de la muerte, no hay. Hay o muerte definitiva o vida. No sé si he contestado a toda tu pregunta. ¿Alguna cosa? Ha hablado de Jesús Salvador, que nos salva, que estamos salvados. Y en otra cuestión. ¿Quién habla? Que no veo la mano. Levante la mano para que lo veas. No queramos que con nuestras obras, por la oración, salvación. Y se puede sacar la conclusión, y de hecho, estoy convencido de que algunos la sacan, que nosotros no tenemos que hacer nada, porque estamos salvados. Ah, mira. Esto sacan algunos, usted no la saca, claro. Pero precisamente la salvación, ¿qué consiste? En la vida divina de nosotros, que es el amor, el espíritu. Ese espíritu tiene que manifestarse en la manera de actuar. Eso es. Y si no, pues lo hemos ahorrado, claro. Lo hemos ahorrado. Si salvación es vida, fijaos que es que siempre estamos con esa palabra vaga, salvación, que no sabemos bien lo que quiere decir. Salvación es vida.
y es plenitud de vida en este mundo, individual y social, y la plena condición divina en el mundo. De manera que si estamos salvados, quiere decir que tenemos el Espíritu de Dios, entonces, la vida divina dentro, y esa vida divina que es el Espíritu, que ya está integrado en nuestro ser, no es que es un apéndice, está integrado en nuestro ser, y vitaliza y dinamiza nuestro ser, se fiesta en un modo de actuar, que es el amor y de la vida. O sea, que eso nunca. Si no es que no hemos entendido lo que es la salvación. Pero estamos salvados, porque la salvación es tener el Espíritu de Dios. La salvación es estar en el favor de Dios, lo que se llama la gracia, que Dios nos quiere. Si estamos en comunicación con Él, ya está. Y qué más comunicación que su presencia en nosotros por medio del Espíritu. Estamos ontológicamente unidos. ¿Algo más? Es que esta señora que quería hacer una pregunta, por fin no me la hace. Si no, dejamos para mañana. ¿Eh? Vamos a ver. Diga. Quería preguntar si un poco en nuestro momento actual de nuestra sociedad estamos viviendo todavía un poco el tiempo de Jesús. Pero un poco, entre comillas. Sí, los vicios, dice usted, que había en el tiempo de Jesús existen en nuestra sociedad. Pero se ha progresado muchísimo. Por lo menos en gran parte del mundo los regímenes políticos no son los de entonces, claro, que eran puramente despóticos, arbitrarios. Los hemos padecido hasta el siglo XVIII, aquí en España, los reyes absolutos y todo eso. Pero sin apelación, poco a poco se fue haciendo algo, pero en fin, ya modernamente, con las democracias que tenemos, aunque no sean perfectas, por supuesto, ya se reconocen los derechos humanos, y a cualquier gobierno, aunque sea un gobierno dictatorial, le daría vergüenza no reconocer los derechos humanos. O sea, que ya hay cosas que se van imponiendo, pero dentro de eso queda el sentido de insolidaridad, queda el sentido, la inmadurez es tremenda. El nivel económico y cultural ha subido mucho, pero la inmadurez sigue siendo tremenda, como se ve por la falta de solidaridad, por el insulto, por el prejuicio, por el fanatismo, y todo eso hay que basta leer los periódicos para ver ese espíritu agresivo, digamos, para destruir a un adversario. Esto no puede ser cristiano, ni un cristiano puede comulgar con eso. Somos críticos y tenemos que serlo. Al fin y al cabo, si somos cristianos es porque hemos sido críticos. La opción cristiana nuestra consciente es porque hemos visto que hay que cambiar esta sociedad y que hay que cambiar al hombre, pero críticos con amor. ¿Cómo vas a ver el defecto de tu hermano? La mota que tiene tu hermano en el ojo si llevas una viga en tu alma. La viga es la falta de amor. A ver si miramos todo nuestra vida. Diga. Dentro de ese cambio que habla usted de la sociedad, ¿cómo encajaría a la sociedad? ¿Qué cambio tendría que sufrir la iglesia que actualmente nosotros tenemos? Una cosa muy grande para explicarlo. ¿Quién soy yo para decir eso? Pues nosotros Jesús va a crear una sociedad de iguales, donde no hay dominio, sino servicio mutuo. Pues empecemos por ahí.